Bueno, infinidad de casos de niños y adolescentes que llegan a consulta eh, por motivos relacionados con el videojuego. Bien sea que los padres refieren que los distraen excesivamente de las tareas escolares o que contribuyen con el déficit de atención, que disminuyen el rendimiento académico, que les generan ansiedad, que están tan inmersos en el videojuego que no se vinculan ni con los padres, ni con los hermanos, ni con otros amiguitos fuera de la pantalla. Es decir, que comienzan a vivir dentro de la pantalla. Los niños llegan, o los padres traen a los niños a la consulta desde ese motivo, desde esa queja, ¿no? Lo que nos lleva a plantearnos algunas preguntas de entrada que ni siquiera intento responderlas todas en esta ponencia, pero que no es más que una gran pregunta, que no es más que un gran planteamiento para discutirlo al final, no una solución, sino más bien una vía de aproximación al tema del videojuego desde el punto de vista de la psicoterapia. La primera pregunta es, bueno, ¿qué significa esta rivalidad entre videojuego y escuela? ¿Cómo la mayoría de los docentes perciben como principal competidor por la atención de los alumnos al videojuego? Luego, ¿qué significa esta irrupción del videojuego en la vida cotidiana de los hogares? ¿Cuándo se instala el hábito y cuándo este pasa a ser una adicción? Se puede hablar de adicción en el caso del videojuego. Eh, los niños no traen el juego como problema. Ellos no registran que esto sea un problema. Ese problema lo registran, en primer lugar, la escuela, luego los padres. Es decir, el orden que rompe, el orden que transgrede la, la dinámica del videojuego es el orden que propone la escuela, fundamentalmente. Es decir, que el videojuego pasa a ser un síntoma que, que de alguna manera desordena lo que propone la escuela como orden civilizador. El niño no trae a consulta esto como problema, lo que sí trae son sus problemas reflejados en el videojuego y es lo que creo que hay que aprender a mirar, es lo que hay que aprender a ver, a interpretar. Eh, y lo otro es que hay que entender que la industria del entretenimiento configura y perfila la psique de la sociedad, de las sociedades y sobre todo de los niños, que hay diferencias sustanciales entre la psique, por ejemplo, de mi generación, que era fundamentalmente televidente, y que el mayor peligro en ese momento, la mayor queja que yo recuerdo era que mi generación veía mucho el Chavo, y el Chavo era agresivo. Y hay una gran diferencia entre esa generación televidente que se formó viendo televisión y la generación gamer. Es decir, se pasa de la pasividad del televidente a la participación y la interacción del gamer. La otra cuestión es que de entrada lo que vemos es que con el videojuego jugar ya no es una pausa de la vida. Eso es fundamental para entender al niño de hoy, sino una forma de vivir. Se puede vivir jugando y vivir del juego. Y el niño comprende desde muy pequeño que se puede vivir del juego. Es decir, que esto es una gran industria que cuestiona la realidad del homo faber. Es decir, esa realidad que transmiten los padres y que de alguna forma intenta transmitir la escuela de que se vive para trabajar. En este sentido, vamos a revisar algunos datos. Fíjense que en el área de los videojuegos, eh, los ingresos exceden con mucho eh, los más grandes que se ha tenido hasta ahora en la historia de la industria mundial del cine y del deporte juntas, ¿no? Considerando que el área cinematográfica mundial alcanzó los 100.000 millones en ingresos por primera vez en 2019, mientras que se estimó que los deportes norteamericanos generarían más de 75.000 millones de dólares para 2020. Estamos hablando de que los videojuegos se estima que para 2021 generó 180.000 millones de dólares. Esto solo para introducir el tema. Son muchos los casos que pudiera tener como ejemplo, pero por el tiempo voy a abordar el tema a partir de dos casos clínicos que me obligaron a investigar
el asunto y a replantearme la visión unilateral de ver el videojuego solo como problema, como aquello a lo que nos enfrentamos terapeutas, maestros y padres. Y bueno, comenzar a verlo como un producto cultural desde donde se hacen conexiones. El primer caso nos lleva al juego de Minecraft como un espacio de creación. El segundo, al juego de League of Legends como modelo del viaje heroico. Y finalmente, a partir del material clínico que presento, someramente, voy a tratar de plantear el problema de los videojuegos desde otro lugar, desde el imaginario moderno por excelencia, el de la ciencia ficción. Bueno, se trata de un niño de 12 años de edad diagnosticado con bipolaridad. Para el momento de la consulta, la mamá se estaba recuperando de un cáncer del cerebro. El papá estaba medicado para la depresión. La madre se estudiaba 2 carreras, trabajaba, estaba muy ocupada, tenía poco tiempo para el hogar. El papá, deprimido, también tenía poca energía para el hogar. Y este niño se sentía muy a la intemperie. Eh, un sueño que nos relata este niño en una sesión de familia que creo que es elocuente acerca de su situación psíquica. Eh, Él relata lo siguiente: yo estaba en la moto que manejaba mi mamá manejaba la moto era una Vespa chiquitica, era la moto del papá, y íbamos todos allí. Iba mi papá, iba mi hermanita, iba yo de último. Y yo estaba muy asustado porque mi mamá se pintaba las uñas mientras manejaba. Y estábamos en una carretera donde había un barranco y yo tenía miedo de que nos cayéramos. Y cuando ya me iba a lanzar, me despierto. Este sueño es elocuente porque eso es lo que él sentía. Esta era una familia donde la que llevaba el control, la que llevaba la dirección de la familia era la madre, pero era una madre muy sobrecargada, muy titánica, que además de estudiar 2 carreras y trabajar tenía estos 2 hijos. Y entonces ella también hacía como muchos cursos de superación personal, de crecimiento personal. Es decir, el hijo percibía que ella se distraía en cosas superficiales, ¿no? Y, y bueno, ella era la que tenía, digamos, el equilibrio de esta familia, la que llevaba el equilibrio de esta familia, pero era un equilibrio precario. Entonces, este niño se sentía como muy a la intemperie. Ella pasaba todo el día, bueno, en su trabajo, ¿me entiendes? El niño estaba en un colegio todo el día y casi no estaban en la casa. Muchas veces terminaban comiendo en el consultorio, la cena la hacían en el consultorio. De forma que es como que si no hubiese el calor de la casa, del hogar, ¿no? Este, este niño lo que trae a consulta es un temor, es un pánico que lo pone todo en el Minecraft, ¿no? Él no me hablaba del miedo que tenía de que su mamá muriera, de lo terrible que fue ver a su mamá prácticamente, bueno, agonizar, pues la vio en un momento muy, muy, muy fuerte del tratamiento, de la quimioterapia, cuando se le cayó el pelo, hubo un momento incluso que deliró, por la fiebre, es decir, pero él no me habló de nada de eso. Él tenía pánico a Slenderman, ¿no? Que es un personaje de Minecraft, y de todo lo que me hablaba tenía que ver con Minecraft, ¿no? En este juego él deambulaba, la forma de él jugarlo era en el modo creativo, porque hay 2 modos: el modo supervivencia y el modo creativo. En el modo supervivencia aparecen Slenderman, aparecen zombies y otra cantidad de bichos amenazantes que él eliminaba cuando ponía en el modo creativo. En el modo creativo, el avatar él podía lanzarse de un risco, echarse al agua y no moría, ¿no? Y él se recreaba mucho en mostrarme eso. Mira, mira cómo me lanzo de acá y no me pasa nada. Mira cómo me meto en el agua y no me ahogo. Mira cómo me meto en el fuego y no me quemo, ¿no? Entonces vemos como una gran necesidad de andar sin riesgo, ¿no? Deambular en este universo, porque este es un juego tipo Lego, ¿no? Uno va construyendo cosas, uno va construyendo su mundo, uno va deambulando libremente, uno puede estar todo el día deambulando en el juego, es decir, no es que tiene un principio y un final. Este juego tiene una estructura que llaman de sandbox, de caja de arena. Entonces este niño
deambulaba en el modo creativo como una forma de pausar la muerte, ¿no? Como una forma de que ese riesgo estuviera al margen de su vida. Ya era demasiado riesgo en su vida cotidiana y entonces en el juego él logró una especie de espacio transicional de interacción sin riesgo, ¿no? Y entonces lo que hacía aquí era construir una casa. Estuvimos un mes construyendo una casa que después entendí se constituyó en su espacio psíquico, un espacio psíquico seguro. Bueno, Slenderman es un personaje del imaginario de Internet, un creepypasta que llaman, que crean en un sitio donde la gente colectivamente crea historias de terror. Surge de fotografías trucadas y es una historia que va creciendo. Hubo un caso famosísimo en Wisconsin, cuyo documental lo pueden ver en HBO, en donde donitas apuñalan a una amiguita sacrificándola a Slenderman, porque Slenderman es una especie de monstruo ubicuo que puede acabar con la vida de cualquiera, de su familia, de ellas. Entonces, en el testimonio de estas niñas, vemos como el sacrificar a la amiguita era eh, como mantener saciado a este monstruo, ¿no? Como en estos rituales de las religiones, de algunas religiones arcaicas, en donde el sacrificio a los dioses era para mantener, digamos, a raya el costo por estar vivo, ¿no? Porque eran dioses que lo podían todo, te podían dar todo y quitar todo, la vida, la cosecha, ¿no? Entonces, un poco para mantenerlos a raya, para mantenerlos saciados, se sacrificaba algo que querían mucho y ellas sacrificaron a una amiguita que querían mucho, de hecho. Entonces, bueno, este personaje que aparece en el juego como una amenaza simboliza para mi paciente la muerte, ¿no? La muerte que está permanentemente acechando a esta familia, que está permanentemente acechando, tocándole la puerta a esta casa. Bueno, vamos a tratar de explicar rápidamente en qué consiste el juego de League of Legends y en qué se diferencia de Minecraft. En principio esto es un juego multijugador, es un juego de competencia. De hecho esto es un deporte virtual, es uno de los iniciadores, uno de los juegos iniciadores de todo un movimiento que se llama eSports, que de hecho incluso hay un posgrado en la Católica de eSports, ¿no? De todo lo que es la gestión del eSports, o sea, deportes en línea. Este, Puse una imagen un poco para que vean la diferencia, ¿no? Como la diferencia en cuanto a imagen. El anterior es como un jueguito de Lego, es todo cuadradito, ¿no? Ustedes ven el mundo todo cuadrado, como bloques de Lego. Y aquí, fíjense, las imágenes son como manga, ¿no? Como este tipo, este cómic japonés. Y hay un logro en los personajes, lo que llaman los avatars, ¿no? Entonces esto se trata de un juego de dos equipos de 5 jugadores que luchan en un combate jugador contra jugador, cada equipo ocupando y defendiendo su mitad del mapa. Cada uno de los 10 jugadores controla un personaje, lo nombran como campeón, con habilidades únicas y diferentes estilos de juego. Es decir, cada avatar tiene su personalidad, tiene su forma de juego, tiene su rol dentro del combate, ¿no? Dentro del juego. Durante una partida los campeones se vuelven más poderosos, acumulando puntos de experiencia y ganando oro que se emplea para la compra de artículos para derrotar al equipo contrario. En el modo principal del juego, que se llama la grieta del invocador, un equipo gana al abrirse paso hasta la base enemiga y destruir lo que llaman el nexo, que es una gran estructura ubicada dentro de la cual se emanan 3 líneas de súbditos o minions, personajes que son no jugadores, que al ser eliminados por el equipo enemigo otorgan oro y experiencia. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí vemos, puse la imagen justamente para poder ver como el logro en cuanto a imagen, ¿no? En cuanto a diseño de los personajes, y eso va a ser muy importante para entender como, bueno, la dinámica que ocurre en el jugador de League of Legends, que es diferente a la dinámica que ocurre en el jugador de Minecraft. Bueno, se trata de un joven venezolano de 23 años en el exilio que llega a consulta por depresión, por sentir que el viaje que hace es un viaje prematuro, como el aborto del vientre de la madre patria. Pasa de ser un estudiante de la universidad privada, con futuro profesional garantizado, a un sobreviviente que trabaja en una fábrica. Emigrar a los Estados Unidos es percibido por él como una proeza,
Es decir, logra económicamente lo que nunca hubiera soñado en Venezuela, pero se deprime. Y él no entiende por qué se deprime. Y en ese momento fue importante ir elaborando lo que esto significó, por ejemplo, ser la pieza anónima reemplazable del engranaje de una fábrica, que fuera elaborando lo que significaba para él día a día hacer un trabajo mecánico, repetitivo, aburrido, a qué asociaba esto, que le recordaba esto, ¿no? Pero además la pérdida de la noción del sentido de lo que hago día a día, el producto de mi labor como algo que no me pertenece, es decir, ir elaborando esta sensación que en principio a él le costaba mucho poner en palabras, es decir, detectar de qué se trataba esta depresión, ver cómo lo irrelevante de una tarea que pueda hacer cualquiera era su trabajo diario, y entonces en este sentido ver cómo la experiencia de la irrelevancia de la propia existencia se actualizaba día a día con esta tarea, ¿no? En algún momento se habló de la amputación de los sueños y del sentido, al llegar a la conclusión a la que llega él mismo de que, bueno, esto es la vida. Trabajo en la fábrica para poder comprarme cosas, pagar la renta, comer. Esto termina desencantando la vida por completo. Y digamos que el diálogo nos fue llevando a elaborar una pregunta acerca de cómo pasar de sobrevivir a realizarme, al logro de mi individualidad. Y ver cómo de alguna forma ese logro de la individualidad suponía una cantidad de riesgos que él no estaba asumiendo, como bueno, buscar algún tipo de formación profesional, de capacitación, que de alguna forma le permitiera trascender, le permitieran superar ese lugar que ocupaba en la sociedad desde la fábrica. Ir entendiendo luego que sí, que estos logros eran importantes, los logros que hasta ahora tenía, pero que para él también era muy importante las metas que tenía en Venezuela. Y ver que ahora todos los riesgos que no estaba asumiendo en su vida real, sí los asumía en el juego. Y que en el juego era bastante exitoso. Eh, realmente los grupos, como esto es un juego competitivo, se lo disputaban los diferentes equipos para que jugara para ellos. Es decir, es un lugar donde logra reconocimiento, logra brillo, se destaca por sus habilidades, por sus hazañas en el juego. De alguna forma, él va llegando a la conclusión de que la realidad del juego es mejor que la realidad real. Lo próximo era entender en este contexto, bueno, que era todo esto que estaba compensando el videojuego, que estaba compensando él con el videojuego. Y también cómo no quedar atrapado, más bien en una situación aderezada con marihuana, que era su otro hábito, y que junto con el videojuego se constituían en un cóctel de evasión. Este caso me permite comprender el desencantamiento de la sociedad industrial y la emergencia de un orden postindustrial posfordista, encarnado en este sujeto. Bueno, sin pretender concluir definitivamente el tema del videojuego y dejarlo cerrado, más bien pretendo dejar abierta la discusión a partir de los casos que planteé. Lo primero que hay que decir es que hay infinidad de tipos de videojuegos y hay muchos tipos de pacientes con muchas complejidades asociadas al videojuego. Lo que quisiera es al menos dejar enunciadas algunas ideas para abrir la discusión. En el primer caso del jugador de Minecraft observamos que se pasa de la identificación con el personaje a ser el personaje, de ver mi situación reflejada en una historia a escribir la historia, de visitar un mundo creado por un autor a ser yo mismo el autor. Soy Dios por un momento. Es lo que experimenta de alguna forma el novelista. En el caso de mi paciente, ser Dios le permite alejar la muerte, tener como punto de partida un mundo en el que no existe la muerte. Tomarse el tiempo de hacer la casa sin la amenaza de la muerte. Vemos que hay una diferencia sustancial
con esa industria del entretenimiento que se basaba en la transmisión, ¿no?, de la época de la televisión a la época del videojuego. Ya lo vemos de una vez con el juego de Minecraft. En el caso del jugador de League of Legends, por su parte, vemos que el mundo desencantado de la fábrica es una continuación de la escuela, ¿no? Hay una relación fábrica-escuela y homo faber, digamos. Versus el videojuego que plantea entonces la emergencia del homo ludens. De alguna manera podemos tener una asociación entre las tareas repetitivas y mecánicas, en donde rápidamente se pierde el sentido de lo que se hace, tanto en la fábrica como en la escuela. Vemos, por ejemplo, que el joven de tercer año no sabe para qué sirve el producto notable y la factorización. Y como lo señala Emilia Ferreiro, si le preguntan al niño de primer grado para qué sirve leer y escribir, responde que para hacer tareas. Nunca en ningún momento responden algo cercano a recrearme, informarme o comunicarme. Lo que se aprende en la escuela es para sobrevivir en la escuela y a la escuela. Y esta termina siendo un simulacro, un como si. Peor aún, una postergación de la vida con su encanto, sus tragedias y sus desafíos. Y si la escuela es un simulacro, entonces el videojuego termina siendo un simulacro de mejor calidad. La escuela es capaz de drenar el encanto de la poesía, convirtiéndola en tarea. Ya García Márquez pedía que no se mandara a leer su obra en la escuela. En el caso del videojuego, el sujeto se siente más desafiado que sometido. Es decir, las tareas de la escuela están hechas para que los niños converjan al orden, para disciplinar, para someter, para apaciguar. Y las experiencias son experiencias excesivamente mecánicas, en donde el niño no tiene, digamos, un sentido de significado sobre lo que hace. En cambio, por ejemplo, en el videojuego con la realidad virtual, la inmersión en la experiencia es total. Buscando imágenes arquetípicas que nos permitan entender esto, vemos que las más remotas ya son modernas. En El Quijote, primera novela de la historia, género que inaugura la modernidad, vemos la confusión de la realidad con las historias de caballería. Un género en el que, como dice Vargas Llosa, el autor suplanta a Dios al crear un mundo total. Cada novela es un deicidio, dirá el premio Nobel. Ahora, con el videojuego, estamos frente a una tecnología que permite que el vulgo tenga la experiencia del novelista, de alguna forma. En el videojuego imaginamos la realidad ayudados o asistidos por la máquina y comenzamos a habitarla. Podemos pasar un día entero deambulando en el mundo imaginario de Minecraft, construyendo una realidad alterna donde no existe la amenaza de la muerte, por ejemplo. Por otro lado, se genera un sujeto en el que también hay algo que muere, hay algo que queda atrofiado. Sentimos que se puede eternizar el espacio transicional y entonces no haber transición y quedar devorado en una especie de locura como la de Don Quijote. El género que nos permite entender bien esto es el de la ciencia ficción. Acabando de salir Windows 95 se estrena Matrix, en donde se vislumbra y comienza a elaborarse imaginalmente esta confusión entre lo virtual y lo real. El cuerpo sueña, reposa mientras creemos actuar. Lo real es un simulacro de la máquina que se alimenta de nosotros. Nuestra vida es maquínica y no nos hemos dado cuenta. Más recientemente, en el 2009, con Avatar de James Cameron, tenemos la metáfora del videojuego más clara. Una película que recuerda la estética misma del videojuego. Vemos aquí como el protagonista Jake Sullivan, un veterano de guerra lisiado, claramente símbolo del hombre moderno cuyo sentido queda amputado por la dura realidad maquínica y mecánica de nuestras economías, vive a través del cuerpo de un extraterrestre, un Na'vi. La experiencia edénica de recuperar no solo su cuerpo, lisiado, sino su yo animal, así como su contacto o conexión con la naturaleza. Aquí su viaje del héroe consiste en dejar de ser él. No consiste en enfrentarse al dragón, sino en fusionarse con él, logrando un estado de participación mística con la naturaleza. Parece la metáfora de un viaje de vuelta que debe hacer el hombre occidental, cuyo ego hipertrofiado lo ha desconectado de la naturaleza. Pero también es una imagen que puede tornarse o puede entenderse desde otra perspectiva como regresiva. La metáfora de ese niño eterno que desea permanecer por siempre en el juego, en el simulacro de la realidad y no ya en la realidad. Yo creo que es un desafío para el psicoterapeuta contemporáneo comprender estos nuevos espacios transicionales, no solo del sujeto, sino también quizás de la sociedad que sufre actualmente una completa transfiguración de los valores del occidente moderno. Los niños hoy pueden cuestionarse la vida devota del trabajo y la productividad que llevan sus padres y vislumbrar la posibilidad de ser un nómada digital,
asumiendo un oficio que no requiera de arraigo y que esté más vinculado al goce que a la productividad. Estamos quizás ante la emergencia del Homo video ludens como producto de la decadencia del modelo civilizacional encarnado en el agotado Homo faber. Muchas gracias.